Dios les bendiga, qué bueno estar en esta tarde compartiendo una vez más la palabra del Señor, y doy la bienvenida a todos los hermanos que alcanzan a escuchar, y quiero que en esta tarde seamos una oración para que Dios nos use en esta sección de esta enseñanza, y vamos a orar para que Dios realice todo lo que tenga que hacer y Dios toque el corazón y haga una palabra gloriosa que podamos escucharla, entenderla en esta tarde. Oremos. Soberano Dios, te doy gracias, Jesús de Nazaret, por estos momentos, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar delante de ti, oh Dios. Háblanos en esta tarde conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad que haya en alguien en esta tarde. Habla el corazón, háblame a mí en esta tarde, Señor. Te necesito en esta tarde, escuchar tu voz. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, hay una escritura, Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y quiero enseñar en esta tarde bajo el tema, en el cielo solo hay uno sentado. En el cielo solo hay uno sentado. En esta tarde quiero enseñar de eso, de la palabra del Señor. No podemos confundir los tiempos y las edades. No podemos confundir las culturas que hay en cada país, en cada departamento, en cada municipio. Hay muchas formas, muchos dialectos, muchas formas de pensar e incluso forma de vestir. Si analizamos Colombia, encontramos muchas formas de cómo vestirse la gente, cómo cambiarse la gente, cómo actuar. Entonces no podemos confundir los tiempos ni las edades. Entonces quiero hablar un poco, Hebreos capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló desde hace tiempo, de antemano, muchas veces. Hay muchas formas de Dios hablar a la gente. Hay mucha forma de Dios conectarse con el ser humano, con el corazón del hombre. Entonces, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras, cuando hablamos de muchas maneras, hay muchas formas, directa, indirecta. Dios habla al corazón de las personas. En otro tiempo por los padres. A los padres le hablaba por medio de los profetas. Al tiempo judío, el tiempo de Jesús, habló Jesús directamente. Luego hablaron los apóstoles, los evangelistas, los maestros. En este tiempo ahora los predicadores. Dios está hablando en todo tiempo de muchas maneras. Las culturas son diferentes. Unos dicen que los israelitas usaban aretes, un ejemplo. Y dice que los cristianos podemos hoy usarlos. Si los arhuacos, los que están en la Sierra Nevada, Valledupar, si los arhuacos usan el cabello largo, entonces ¿cómo es posible que los cristianos también lo vayamos a tener el cabello largo? No, porque ellos viven en otra cultura. Es otra cultura que ellos tienen. Entonces no podemos estar con el cabello largo porque ellos lo tenían largo o lo tienen largo. Para Dios 1000 años son como un día, lo mismo son las tinieblas que la luz para el Señor. Por eso dice Hebreos capítulo 13, verso 8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos.
¿Por qué dice esto? Porque Jesucristo en el pasado como Dios habló al pueblo judío. Como hombre, como Jesús, vino y habló en otro tiempo. Pasando la ley, vino el tiempo de la gracia y comenzó Jesús a enseñarnos la palabra de Dios. Entonces Jesús habló ayer, Jesús habla hoy y Jesús mismo hablará mañana. En Génesis capítulo 1, verso 26, encontramos una escritura que es muy polémica entre nosotros. Y quisiera leerla para que ustedes puedan entender por qué coloqué el título "En el cielo solo hay uno sentado". Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios habla a la iglesia, no con los ángeles, no con el Padre, no con los principados. Dios no estaba hablando, diciéndole, contándole a alguien que iba a hacer al hombre, como si hubieran dos personas diciendo, vamos a hacerlo conforme a nuestra semejanza. Él estaba hablando a la iglesia y se lo voy a explicar. Porque la Biblia nos habla, nos explica claramente. Veamos. Romanos capítulo 11, verso 34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Verso 35. ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Verso 36. Porque de él, y por él, y para él, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué Dios hablaba a la iglesia? ¿Por qué hablaba a la iglesia? ¿Y por qué explico yo esto? Y Dios estaba hablando con la iglesia. Miremos Mateo capítulo 28, verso 19. Otro versículo que tiene polémica dentro de los cristianos. Dice: por tanto, id y haced. Mire la expresión. Por tanto, id y haced. En otras palabras, y hagamos discípulos a todas las naciones, en el nombre de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la comunión. Entonces, si analizamos eso, hagamos al hombre, en Génesis 1:26, Mateo 28:19, dice, y haced. ¿Qué es hacer? Formar. Hagamos discípulos, formemos discípulos. ¿Formémoslos a quién? ¿A la imagen de quién? De Dios. A la imagen de Jesús. Traerlo para que sea el hombre revestido del poder de Dios. A imagen de Dios. A la forma espiritual de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos diciendo eso, cuando usted le habla a una persona, lo trae a la iglesia, lo forma, lo hace, se bautiza. Entonces lo está diciendo a la imagen de Dios. Conforme la imagen de Dios a un varón perfecto. Dice la Biblia que hasta que lleguemos a la estatura de Dios, de un hombre perfecto. Amén. Deuteronomio 49. Dice la Biblia: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. En otras palabras, aprende pues hoy y reflexiona en tu mente que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Y no hay otro. Entonces, cuando hablamos de esto, que reflexionemos. Que
que Jehová es Dios arriba en el cielo, o sea que arriba no hay otro, sino Jesucristo, Dios manifestado en carne. Él está arriba en el cielo y abajo en la tierra Jesús y Dios manifestado en carne, y no hay otro. Por eso los apóstoles comienzan a escribir Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 12, verso muy conocido: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a quienes, a los hombres, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, dice, y en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otro nombre. En ninguno más hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. O sea, el nombre de Jesús fue dado a nosotros, revelado a nosotros. Yo cada vez que predico eso me acuerdo, recién entregado, iba yo para la iglesia y se vino a mi mente de la unicidad y tenía dudas de la unicidad. Y yo decía, pero ¿por qué la unicidad? ¿Cómo es posible entonces, si la pentecostal no gusta de los trinos, de las otras personas que no creen en un solo Dios? Y le dije a mi esposa ese día que cómo era posible que yo no entendía eso, que no lo podía entender. Que por qué era la unicidad entonces si no gustaban de las demás dominaciones. Y mi esposa me dijo, y lo usó en gran manera, y Dios pudo hablarle a mi mente, a mi corazón, y abrirme entendimiento ese día. Me dice, no, es que no es porque se guste de la otra persona, ni porque estén unidas una iglesia con la otra, ni las congregaciones, sino que el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo es en el nombre de Jesús. Por eso se llama unido. Por eso se llama unicidad. Ese día, hermano, esa palabra llegó a mi corazón, llegó a mi mente. Yo estuve en las clases bautismales y yo entendía todo. De ahí en adelante entendí que Jesucristo es el único Salvador del mundo y que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces no hay otro nombre. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. Porque aplicamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice que 3 divinas personas y un solo Dios verdadero. Y alguien decía que la Trinidad era como algo fugaz, una Trinidad fugaz. Que aparecían los tres aparecían. Pero cuando hablaban del único Dios verdadero, las demás personas desaparecían. Entonces esto no cabe. Primero, porque Dios no es persona. Dios no es persona. Dios no es persona. Él es espíritu. Y un espíritu no es persona. Entonces, ¿cómo vamos a decir que tiene divinas personas cuando Dios no es persona? Segundo, el Espíritu Santo no es una persona. Es un ser incorpóreo. No tiene cuerpo. No tiene extremidades. Él es espíritu. No podemos verlo. Entonces, si no lo ve, entonces no es una persona. Amén. Veamos lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Verbo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y el verso 14 dice, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Esta palabra unigénito se divide en la parte en griego. Uni significa único y génito, engendrado. En otras palabras, el único engendrado. Entonces analicemos. Y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como el único engendrado, el unigénito, Padre lleno de gracia y de verdad. Estábamos en una clase de teología y el profesor teólogo enseñándonos acerca de la Trinidad y estaba enseñando. Pero cuando terminó la clase nos dijo a todos los que estábamos ahí en el salón, como unos 25, y nos dijo: si de esta clase sale alguien diciendo que Jesucristo no es Dios, perdí el tiempo con él. Lo perdí. Si dice alguien que Jesucristo no es Dios. Y yo me pregunto, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por eso Timoteo, el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál era ese misterio? Isaías lo relata. En el capítulo 52, el versículo 5, dice: ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Si mi pueblo es engañado y lo llevan y lo hacen aullar día y noche. Pero dice el versículo 6, ahora, ¿qué hago aquí? Dice el 5. Y el 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Pero ¿cómo era posible que Dios se manifestara si la Biblia dice que Él es fuego consumidor? Y que Moisés se tenía que colocar un velo para hablarle, para mirarle. Y que un día le dijo: muéstrame tu rostro, y solamente le vio las espaldas al Señor. Analice usted, ¿cómo haría un Dios que es fuego consumidor hablarle a un pueblo? A venir y presentarse a pagar por un pueblo, a hacer el sacrificio por un pueblo. Entonces dice: yo mismo que hablo. ¿Quién era ese? El verbo, la palabra. Yo mismo que hablo estaré presente. Vino, tomó cuerpo Dios, tomó cuerpo metiéndose en María, naciendo como un hijo, y dice que tomó este tabernáculo de carne y se presentó a nosotros. Por eso dice lo que estábamos leyendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios es piadoso. Por eso se manifestó en carne, para tener piedad de la gente, de la humanidad. Entonces se presentó, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Por qué fue recibido en gloria? Lo que dice San Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino ¿quién? El que descendió del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el cielo solo hay uno sentado. Por eso coloqué el título así. Nadie subió al cielo, sino ¿quién? El que descendió. Ese que bajó fue el que subió y está sentado en la diestra de Dios, en el cielo. Si no hay otro nombre para ser salvo, entonces en el nombre de Jesús es que hay perdón de pecados. El apóstol Pedro lo creyó y lo confirmó. Lo creyó y lo confirmó. En Hechos capítulo 2, verso 38. Yo creo que todo pentecostal debemos pasar por esta escritura. Pedro le dijo primero: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bueno. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Por eso que cuando Jesucristo nació, el ángel comenzó a decirle a María y a relatar esta escritura, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces allí encontramos, por eso el teólogo Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 20, mire lo que dice el apóstol escribiendo. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. El que es verdadero. Este es el verdadero Dios en Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. Aquí no cabe la frase que dice: mientras Jesús trabaja en la tierra, Dios trabaja en el cielo, o el Padre trabaja en el cielo. Mientras Jesús se movía aquí en la tierra, el Padre se movía allá en el cielo. O sea, dividiendo las dos personas. Las dos personas. Eso no cabe la frase. ¿Por qué no cabe esa frase? Porque vamos a analizarlo. El Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30. Miren lo que dice. Yo y el Padre. Usted cuando se expresa a una persona o se dedica a una persona a la palabra, ¿cómo le dice? Vamos a hacer un trabajo. Usted y yo lo vamos a hacer. Otro ejemplo. Le digo yo, mi esposa y yo somos una sola carne porque somos casados. ¿Sí me explico? ¿Sí me está entendiendo? ¿Estamos de acuerdo? Mi esposa y yo somos uno, porque la Biblia dice que somos una sola carne. Pero primero, como digo, mi esposa y yo, no puedo decir yo y mi esposa. ¿Cómo dice el dicho mundano, el dicho popular? Primero el burro. No, primero las demás personas. ¿Por qué? Así hace Jesús. Él es el mayor. Él es el mayor. Él es el primero. Él es el alfa y el omega. Principio y fin. Dice el Dios todopoderoso, el que ha de venir, el que murió y resucitó. Él es Dios manifestado en carne. Por eso dice San Juan capítulo 10, verso 30. Yo, hablando, mire lo que hace él. Yo y el Padre, uno somos. Y en San Juan capítulo 14, verso 8, voy corriendo un poquito. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, tenían la misma inquietud, las mismas dudas. Tenía la misma mentalidad que tienen muchos en este mundo todavía. Y él escuchaba que hablaba del Padre y decía del Padre. Y Felipe decía: yo quiero conocer al Padre. Quiero conocer de pronto ese ancianito barba blanca que está allá arriba. Y mandó a su hijo a hacer el mandado aquí. Y le dije: Señor, muéstranos al Padre, solamente muéstranos. Allá, mírala, allá está lejos y con eso nos basta, nos conformamos. Pero el Señor le dice en el verso 9, le da la respuesta contundente, una respuesta pentecostal, una respuesta profética, una respuesta perfecta, real.
clara. Le dice Jesús, le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tantos años estar con él, caminando con él, andando con él. Y no le conocía y ahora le dice, muéstranos al Padre. Y él le dice, Felipe, me extraña, en otras palabras, me extraña que tanto tiempo de estar conmigo y no me has conocido. Felipe, me imagino, Felipe, uy, Señor, ¿y ahora? Sí, claro que yo sí te conozco. Bueno, el que me ha visto a mí, ha visto, ¿quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo pues? En el versículo, leímos el 8, el 9, ahora el versículo 10. Miren lo que nos dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Amén, amén. En esta tarde pudiéramos danzar en esta tarde un momentico. Dar gracias a Dios porque Jesucristo se ha revelado a nosotros. Amén. Y vamos a danzar un poquitico. Primero, los 3 días de camino de Nínive no representan la Trinidad, no en ninguna forma representa. Segundo, los 3 pisos del arca de Noé, que muchos dicen que eran 3 pisos y que eso representa la Trinidad, no representa la Trinidad tampoco. Tercero, el triángulo, que hablan mucho, yo escucho hablando muchos pastores acerca del triángulo, que tiene 3 puntas, tampoco significa que sea la Trinidad. Esto tampoco significa. Hay muchas cosas en la Biblia que hablan de 3. Y yo saqué algunas para podérselas mostrar. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Mire lo que dice. Vamos a escuchar esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Serpiente, Diablo y Satanás. Ahí están los 3. La Trinidad diabólica de Satanás. Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces mire, primero el dragón, la bestia, el falso profeta. Ahí están los 3. Y dice, y 3 espíritus inmundos salieron de la boca en manera de ranas. Trinidad diabólica de Satanás. Ahora, en San Juan capítulo 9, verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y por humo y el azufre que salían de la boca del dragón. Y que salía de la boca. Por estas 3, mírese bien, estas 3, la tercera parte de los hombres, primero fuego, humo y azufre. Juan capítulo 16, verso 19, y tengo que correr porque tengo muchas citas. Y la gran ciudad fue dividida ¿en qué? En 3 partes. En 3 partes. Yo creo, óigase bien, yo creo que el que nació en el pesebre se llama Jesús. Yo lo creo. Que el que nació en una pesebrera
se llama Jesús. Y que a Él fue enviado a este mundo y se le dio el poder de las llaves del Evangelio, las llaves del reino. Se le dio autoridad de abrir el libro de los 7 sellos, porque Él es el Cordero como inmolado. Yo lo creo que el que nació en el pesebre se llama Jesús. Se llama Jesús. Segundo, yo lo creo que el que trajo el evangelio del reino se llama Jesús. Yo lo creo. Yo creo que el que resucitó de los muertos y que levantó los muertos, resucitó los muertos y sanó a los enfermos, este es Jesús. El que fue crucificado, yo lo creo que fue Jesús el crucificado. Y que al tercer día resucitó de los muertos y vive. Jesús. Lo creo que Él es Jesús. El que yo creo y lo predico, que viene por una iglesia, se llama Jesús. Se llama Jesús. Así que en este tiempo tenemos que estar convencidos, creyendo en la palabra de Dios. Creyendo a la palabra de Dios. Anoche veníamos en el taxi con mi esposa y los nietos. Y había un muchacho y dijo, quiere que escuche, patrón, ¿qué música quiere? Le puedo poner a Alex Campo. Y bueno, tranquilo, ponga a Alex Campo. Y colocó ahí en el taxi a Alex Campo. Y comenzamos a hablar, que usted como cristiano, ¿no? Pues tiene entendimiento de la palabra. Y dijo que sí, que él era cristiano. Y comenzamos a hablar y después me dijo, no, ya yo no soy cristiano, yo me aparté. Y me contó una historia que alguien había venido de Venezuela, había hablado por él y dado cuando él estaba niño, que iba a ser grande en las naciones y que bueno, en fin. Entonces yo le decía a él, nosotros tenemos que irnos a la luz de la palabra. En esta pandemia no nos agarró por sorpresa, porque ya tenemos la escritura. ¿De acuerdo? Y el que no lea la Biblia, yo lo invito en esta tarde que la lea. Tome un momentico de tiempo y lea la palabra de Dios. Entérese de las noticias. Así como la gente aquí en Bogotá cogen y compran el periódico todos los días y leen el periódico. Usted ve en los parques, en las plazas leyendo el periódico y los compran. ¿Por qué? Porque les gusta leer e enterarse. Así somos nosotros. Entérese. Cuando la gente le diga, después de esta pandemia, ¿quién viene? Un año bonito, un año mejor. Usted sepa que vienen rumores de guerra, que vendrán guerras, que vendrá destrucción, que vendrá hambre, que Satanás se levantará contra la iglesia. Pero nosotros estamos más que seguros, que dice, como dijo David, aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque estamos convencidos en la palabra de Dios. Cuando tú crees a la palabra, cuando tú estás convencido de la palabra, cuando tú estás empapado de la palabra, entonces tú crees que el que hizo la palabra está vivo. El que dio vida a esa palabra es una palabra viva. Y si la palabra está viva, entonces hace efecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hace un efecto. Entonces, en el cielo solo hay uno sentado. La Biblia dice que uno es su nombre. Él es uno. No podemos estarnos convenciendo de la gente y escuchando toda clase de enseñanza. Unos dicen que fue un profeta. Otros dicen que es un ángel. Otros adoran otra cosa, pero nosotros estamos convencidos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. En Él habita toda la plenitud de su deidad. Amén.
Y si Él habita toda la plenitud de su deidad, quiere decir manifestaciones representan a un solo Dios verdadero que se llama Jesucristo. Esta iglesia lo cree y lo creo y lo sigo predicando, que no hay otro nombre que el enemigo le tenga más miedo que el nombre de Jesucristo. Cuando ese nombre es invocado, el cáncer huye. Cuando ese nombre de Jesús es invocado, el SIDA corre. Cuando ese nombre de Jesús es invocado, cuando ese nombre y predicamos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el mismo infierno con todos sus demonios tiemblan porque saben perfectamente a quién nosotros estamos predicando. Y si en esta tarde estoy convencido y seguro que no hay otro Dios como mi Dios, que solamente para ser salvos tenemos que ser bautizados en su nombre para perdón de los pecados. Y me perdona si ofendo a alguien, pero es que yo no encuentro en la Biblia que haya otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente el nombre de Jesucristo. Crea en ese nombre. Diga al que está a su lado, yo tengo el nombre invocado. Yo tengo el nombre poderoso. Yo tengo el nombre y te puedes llamar muchos nombres y encontrar muchas dominaciones con otros nombres. Porque no solamente la pentecostal y encontramos esto en la salvación. No, es aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. El que es bautizado en el nombre de Jesús y sus pecados han sido perdonados, es el que va a entrar al cielo. ¿De acuerdo? Es ese. El que viene por una iglesia se llama Jesús. Y si tú tienes ese nombre invocado en tu vida, y si pasaste por Hechos capítulo 2, verso 38, entonces tú puedes decir, yo me arrepentí y me bauticé en el nombre poderoso de Jesús y mis pecados fueron perdonados. Fueron perdonados. Y cuando fueron perdonados quiere decir que tengo la entrada al cielo porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Ay, Dios mío, ayúdeme en esto. Yo soy el camino. O sea, en otras palabras, no hay otras formas para subir al cielo. Alguien dijo que una escalera grande y una pequeña para subir al cielo. Mentira. Para subir al cielo solamente hay un camino y se llama Jesús. Se llama Jesús. No crea en las bacateras de este mundo. Se llama Jesús. Yo soy el camino. Y alguien le dice, no, es que aquí es donde se calzan las muelas con su poder, donde le colocamos la mano en la frente y se cae la persona. No. Que lo llevan a otros lugares y le dicen, aquí está la bolsita para que eches tu vómito ahí porque vas a ser liberado. No crea en eso, es mentira. Yo soy la verdad y la vida, dijo el Señor. Si lo crees en esta tarde, y si lo crees, yo te invito a que cierres tus ojos y digas, Señor, creo en tu palabra y creo en tu nombre. Tu nombre ha sido revelado a mi vida esta tarde. Yo quiero ser bautizado. Alguien levante su mano allí donde está, en la cama, sentado, donde esté sentado en esta tarde, donde esté la persona en esta tarde, donde esté usted en esta tarde. Solamente levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero ser bautizado en tu nombre. Quiero ser bautizado en tu nombre para que mis pecados sean perdonados. Y si ya eres bautizado, puedes decir en esta tarde con más alegría y con más gozo, Señor, yo soy bautizado en tu nombre. Por tu nombre fue perdonado mis pecados. Señor, te doy gracias porque tu nombre fue revelado a mi vida, Señor. Cuando más te necesitaba, tú llegaste a mi vida. Oh, Dios mío, toca el corazón de alguien en esta tarde.
Dios mío, revela tu nombre, Señor. Cuando tu nombre es revelado, Dios mío, no hay forma, no hay cómo convencerlo otra cosa, sino que cree que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios te bendiga, Dios te guarde. Felicitaciones a todos aquellos que se conectaron en esta tarde. Bendiciones para ustedes. Un fin de semana y un principio de semana feliz. Salga a trabajar en esta semana, gócese con el Señor y dígale, tenemos victoria en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones.